Bueno, mis investigaciones cubren un amplio campo que es la comunicación de masas y, por supuesto, toda la revolución tecnológica de la era digital, ¿no? Comenzando por la red y tecnologías. Y aquí en San José he hablado de varios temas diversos. Uno, la relación entre cine y literatura, narrar con imágenes y narrar con palabras, que tienen convergencias y divergencias, encuentros y desencuentros. He desarrollado una conferencia sobre la imagen digital, que es el horizonte actual de las industrias de la imagen, incluidos los videojuegos, que es un segmento muy importante en la industria. Y otra conferencia fuera ya del mundo académico, que me pidieron sobre el rol, la función de los medios en situaciones sociales traumáticas. Y elegí tres casos que parecen ejemplares, muy distintos. El primero fue la emisión radiofónica de Orson Welles de La Guerra de los Mundos en octubre del 38, que de hecho fue un pánico radiofónico por una razón fundamental, y es porque no había televisión. Eso con la televisión no habría podido pasar, ¿no? Luego examiné el intento de golpe de Estado en España en febrero del 81, que se acabó frustrando afortunadamente, pero en el cual las fuerzas fascistas que intentaron ahogar la incipiente democracia española ocuparon la estación central de la radio y televisión pública, que era el eje fundamental. Y es curioso porque comenté una cosa, una esquizofrenia mediática, ¿no? Porque el capitán que mandaba el regimiento que ocupó las instalaciones de la radio y televisión pública, con la radio lo tenía muy claro, y dijo, marchas militares. Y emitió, después de emitir, como es canónico en estos casos, marchas militares. Pero con la televisión no sabía qué hacer, y dijo, continúen con lo programando, exceptuando informativos. Y entonces aquella noche estuvimos viendo una comedia americana que se llamaba La princesa del pirata, que era surrealista en aquel contexto de pánico, y un reportaje de chimpancés, un reportaje de esquiadores, ¿no? Cuando en rigor podía haber optado por la misma opción, porque también hay películas militaristas y fascistas, incluso hay una famosa escrita por el propio Franco que se llama Raza, ¿no? Pero no supo qué hacer con la televisión, lo cual dice mucho, y tuvo el canon radiofónico de las marchas militares, pero dijo entretenimiento sin informativos. Y el último caso que examiné, son todos muy distintos, pero tienen algunas convergencias y muchas divergencias, fue el ataque aéreo de Al-Qaeda a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, ¿no? En fin, que es uno de los que algunos dicen que el siglo XXI empieza ahí, igual que se dice el siglo XX empieza al final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues ahí marca un hito. Y que ahí, quiero recordarles que ahí ya existía la televisión global, por tanto todo el mundo puede asistir en directo, yo asistí en directo a ese episodio. En todos los casos se ha subestimado, y esto lo hice notar, el papel del teléfono, porque el pánico radiofónico de Orson Welles, que fue posible porque no había televisión, pero hubo un tam-tam que no se ha contabilizado, ni hay medios de contabilizar hoy día, que es la gente que llamó amigos diciendo, oye, escucha, ¿has oído la radio? Y eso creó un tam-tam, una cadena, que extendió el pánico, ¿no? Porque realmente es obvio que con correr un poco la aguja del dial ya podían saber que era mentira, pero bueno. Y es curioso que también en el golpe de Estado en España también hubo un enorme flujo de llamadas desde el Palacio Real a los regimientos, desde el Estado Mayor Central a las capitanías generales. Es decir, que lo que pasa es que eso no lo conocemos, es decir, conocemos la parte emergente del iceberg, pero no que fue el flujo telefónico intensísimo y fundamental para parar el golpe, ¿no? Porque había algunos regimientos leales, otros que no lo eran, etcétera, etcétera. Y el de Al-Qaeda, el de Estados Unidos, lo notable es que había además una novedad,
que habían los teléfonos celulares móviles, que no existían en los casos anteriores, y además en el 2001 ya permitían tomar imágenes, los teléfonos celulares. No imágenes móviles, pero imágenes fotográficas sí. Y es interesante ver cómo incluso la Fuerza Aérea Norteamericana tuvo conocimiento del ataque a las Torres Gemelas por la CNN, no por ella misma, sino que tenían encendido un aparato de CNN en la central del mando aéreo americano, y alguien dijo, ¡oye, fijaros! Y entonces, o sea que fue la CNN la que advirtió a los militares, y entonces es sorprendente la lentitud de reacción del gobierno americano, porque hasta pasadas casi 3 horas, Bush estaba ausente, el presidente Bush estaba ausente, estaba escondido, protegido, y el vicepresidente Dick Cheney ordenó a la Fuerza Aérea Americana que despegase de inmediato y que derribase cualquier avión comercial del que se sospechase que estaba secuestrado. La paradoja es que como la Fuerza Aérea Americana no estaba en estado de guerra ni esperaba esto, la mayor parte de cazas que despegaron no tenían munición, o sea que no hubiesen podido tampoco derribar a los aviones, a los eventuales aviones secuestrados, ¿no? Bueno, pues comparé estos 3 casos, que son distintos pero tienen puntos en común, y que es un tema productivo, y bueno, que permite ver que efectivamente en situaciones de emergencia imprevista, seguimos estando inermes para reaccionar con eficacia. Por mucho que hoy día tenemos teléfonos móviles y cámaras portátiles y todas las cosas, en situaciones de emergencia imprevista estamos en pelota, ¿no? Y comparé también el caso sobre todo de los subvuelos es muy ejemplar. No ocurrió, ese pánico radiofónico no ocurrió el día que los japoneses atacaron Pearl Harbor. El 7 de diciembre del 41, Japón ataca a Estados Unidos y hunde la flota en el Pacífico. No hubo un pánico, porque la gente sabía lo que eran los japoneses y lo que podía esperar de la amenaza japonesa, como tampoco lo hubo cuando la Unión Soviética hizo estallar la primera bomba atómica en el año 48. Nadie salió a la calle gritando, ¿no? En cambio, ¿por qué? Porque el peor miedo es el miedo a lo desconocido, marcianos. No sabemos cómo son, ni qué hacen, ni lo que pueden llegar a hacer, y ese provoca el pánico. No lo provocaron ni los japoneses, ni los soviéticos, ni los chinos cuando en el 49 explotaron su primera bomba atómica, ¿no? En Al-Qaeda, pero en cambio el último caso sí que provocó ciertamente, porque no se sabía dónde venía el ataque. Eso tenían como un colo de Wells, que no se sabía dónde venía el ataque. Hasta el día siguiente no se bueno, puede que la CIA empezó ya a hacer sus hipótesis, pero hasta el día siguiente no se mencionó expresamente a Osama Bin Laden y a Al-Qaeda, ¿no? Y en las 2 comparecencias que hizo el presidente Bush el día 11, no mencionó a Al-Qaeda, mencionó que el enemigo será aplastado y el país que la cobija también, pero no mencionó nombres propios. Bueno, por cierto, es bueno recordar que Osama Bin Laden fue una creación de Estados Unidos. En la guerra de Afganistán contra los soviéticos, la CIA y el Pentágono crearon la figura bélica de Osama Bin Laden y de Al-Qaeda, ¿no? Bueno, eso suscita interés porque plantean muchos problemas acerca de el uso correcto o incorrecto, hipotético o no hipotético, de los medios en situaciones sociales imprevistas. Terremotos, por ejemplo, ¿no? Bueno, el terremoto tiene la particular que es un fenómeno natural, de naturaleza, y la naturaleza puede ser perversa, pero en fin, no hay detrás un malvado con un complot. Pero en los episodios traumáticos en que interviene el ser humano o el marciano, que no es el mero terremoto, ahí realmente estamos muy lejos de tener todavía una estrategia, una lógica, una sistemática acerca de cómo se afronta una situación traumática imprevista, absolutamente. Y si pasa mañana, ocurrirse, qué sé yo, que ojalá no ocurra, volveremos a estar de nuevo en pura pelota, ¿no? Hubo otro caso que no incluye el caso en mi disertación,
pero que merece la pena ser comentado porque pues, se emparenta un poco a estos casos que he conocido. En los años 80, ahora no sé precisar exactamente en qué año fue, y además conocí al protagonista italiano de lo que voy a contar. En los años 80, en un programa de televisión italiana, que era un programa informativo, por lo tanto no era ficción, era informativo, un italiano en Listillo se le ocurrió nada menos que rodar un falso documental con 16 milímetros, blanco y negro, cámara así movida, parecía todo muy espontáneo, en el cual se mostraba, o se pretendía mostrar, naturalmente con actores, que cuando Italia celebró el año 46, al acabar la Guerra Mundial, el referéndum monarquía-república, las urnas dictaminaron monarquía, pero los responsables del control de los votos y tal manipularon y dieron un golpe de Estado y anunciaron que había ganado la República. Eso se emitió y provocó una conmoción descomunal porque tenía un aspecto, tenía la apariencia de un documental, ¿no? Y el programa era Italia ha vivido engañada durante 50 años porque el referéndum del 46, monarquía república, ganó monarquía y nos engañaron. Claro, una conmoción que fue tan grande que el que había organizado el programa, que tenía previsto demorar la solución, demorar la confesión, tuvo que adelantarlo. Al cabo de 10 minutos tuvo que decir, no, esto es un programa fabricado y tal, ¿no? Porque realmente fue una conmoción. Y ese hombre, déjame una reflexión interesante. Mi facultad, yo en esa época, yo soy profesor jubilado, en esa época estaba en activo, y mi facultad invitó al autor de ese aguisado, si se puede llamar así, y él estaba orgulloso. No solo estaba orgulloso, el acto, los alumnos desbordaron la sala de admiración a este héroe mediático que había hecho la proeza de conmocionar todo un país con una mentira, ¿no? Lo cual invita a una reflexión acerca de la ética de la información, ¿eh? Porque bueno, sí, fue un héroe mediático porque conmocionó durante 10 minutos un país de punta a punta y no cabían, los estudiantes no cabían de admiración o de curiosidad, mezcla de curiosidad y admiración, ¿no? Lo cual efectivamente nos invita a una reflexión acerca de la ética de la comunicación, ¿eh? Porque sí, claro, si consigo con una mentira conmocionar a un país, joder, qué fácil que es. A ver qué mentira más gorda se inventa uno, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. En el caso de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, al año siguiente se repitió la experiencia en Perú. Al año siguiente. Y no tuvo los mismos resultados, y los estudios de época que he consultado lo atribuyen a que había mucha menos densidad radiofónica en Perú que en Estados Unidos, obviamente, y yo añado, cosa que el estudio no dice, y muchos menos teléfonos también. Perú era un país en vías de desarrollo y más en el año 38, y por tanto no hubo ni pánico, ni susto, ni alarma, ni nada por el estilo. Por lo tanto, es como decir, claro, es que hoy día hay un norte y un sur informativo. Todos hablamos de la sociedad digital, la red, la aldea global de McLuhan, que por cierto, concepto que McLuhan acuñó a partir de los satélites geoestacionarios, porque Internet, la red no existía para los años 60, ¿no? Y parece que todo... Pero bueno, uno mira las estadísticas de la África subsahariana y se da cuenta que las conexiones a la red son el 2% de la población. Y me imagino que en Haití no debe ir mucho más alto, ni en Bolivia tampoco, ¿no? Por tanto, esos equívocos de la aldea global, de que hoy día estamos todos interconectados, tal. Por tanto, es menester que se den unas condiciones objetivas de infraestructuras que permitan efectivamente una comunicación global instantánea, cosa que hoy día no ocurre, pese a que en Manhattan pues tenga el 90% de la población tenga su computadora, ¿no? Pero en fin, repito de nuevo, en Manhattan hay más teléfonos que en toda África. Hay una simetría norte-sur que es bien conocida por ustedes, ¿no? Lo de Al-Qaeda ciertamente conmocionó a Estados Unidos y al mundo entero, ¿no? Porque fue un hecho real. Fue una tragedia real en la que murieron cerca de 3.000 personas. Eso no hay que olvidar, ¿no?
Es interesante el tratamiento que la CNN, claro, en ese momento la cadena global por excelencia, por antonomasia, era la cadena CNN, que aún todavía lo es. Y es muy interesante ver la evolución que fue teniendo, porque al principio fue desconcierto. Es más precisamente, el primer impacto se atribuye a Occidente. Un accidente desafortunado, un avión ha colisionado con la torre sur, me parece que no, la torre norte, ya no me acuerdo. Pero claro, cuando hubo la segunda colisión ya se vio que eso no era un accidente, ¿no? Y la CNN, muy poco después, consciente de que era un ataque a Estados Unidos, ataque de origen ignoto, en ese momento de origen ignoto, puso en su pantalla un rótulo que decía, me acuerdo perfectamente porque yo seguí todo eso por la CNN, America under attack, América bajo ataque. Y al cabo de media hora tal vez, o 3/4, no estoy consciente de precisarlo, pero yo seguí eso perfectamente al minuto, cambió el rótulo y puso America at war, América en guerra. Evidentemente una cosa es América bajo ataque y otra es América en guerra, que dice que, ojo, estamos ya advertidos de que eso va en serio, ¿no? Y cuando se invadió Afganistán, como réplica a ese episodio, el rótulo que puso la CNN era America Strikes Back, América devuelve el golpe. Lo que es muy interesante, porque ha sido poco comentado y poco debatido y poco reflexionado, es que muy pronto se produjo una censura patriótica, una autocensura patriótica por parte de los medios. Lo sé porque estuve en un congreso en México hace unos años, y un congreso de semiótica, y uno de los congresistas norteamericano proyectó fragmentos autocensurados, porque eran demasiado crueles, en fin, eran realmente muy dolorosos, y se ejerció por tanto una autocensura patriótica para no desmoralizar más la población, ¿no? Eso es muy notable porque es verdad que en Estados Unidos hay una tradición de autocensura de los medios. En Hollywood, el código Hays, la propia industria lo establece, ¿no? Y hay una ética protestante o, en fin, o anglosajona, no sé cómo decirlo, de autocontrol de los medios, ¿no? Justamente para evitar la interferencia del Estado, los medios nos autocontrolamos, ¿no? Digo esto porque, en cambio, cuando el 14 de marzo del 96, en la estación de Atocha de Madrid, estalló unas bombas que hicieron polvo unos trenes, unas bombas puestas por la calle también. En España, que no tenemos tradición de autocontrol, en cambio ahí sí hubo barra libre de información. Y las cámaras mostraron la sangre, las tripas, las entrañas, todo. Sin ninguna... Pudo haber influido el hecho que veníamos de un régimen dictatorial de censura, del general Franco, y impedir o limitar ese derecho. Y efectivamente, es verdad que venturosamente, el artículo 20 de la Constitución Española establece la plena libertad de expresar información, salvo en unos casos concretos, la protección a la infancia y las injurias y calumnias y cosas de esas, ¿no? Por tanto, es productivo comparar la autorrestricción anglosajona protestante en Estados Unidos, que vio que había imágenes demasiado dolorosas para su público y las eliminó, en contraste con el libertarismo informativo, si me permite la expresión, la información libertaria de un país con tradición libertaria, como España, por cierto, en el famoso 14M, en donde ahí sí que vimos todas las tripas al aire y toda la sangre que quiso, cosa que no vimos en el 11 de septiembre americano.